El romanticismo es una corriente filosófica, artística, de pensamiento que podemos abarcarlo del 1800 a 1850. Analizaremos algunas de sus orígenes y sus antecedentes. En realidad, el romanticismo se convierte en una reacción que va en contra de todo este racionalismo iniciado por René Descartes y secundado por la época de la Ilustración, y de alguna manera viene a hacer una crítica fuerte y contundente en contra del movimiento de la Ilustración y sobre todo del clasicismo, es decir, de toda esta época en donde se impone los gustos de la antigüedad clásica, ya luego conocido como neoclásico. El romanticismo va a ser la manifestación de la desilusión que va a tener un grupo de personas ante los ideales de la Revolución Francesa. Es decir, una vez que vieron que la Revolución Francesa, con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, pues no se pudo llevar completamente a cabo, y que además sumergió a gran parte del arte y del pensamiento en una estructura racional, pues entonces ellos se rebelan y es la manera en que expresan esa desilusión. Surge principalmente en Alemania, pero se extiende a toda Europa. Entonces va a tener una gran influencia y lo que está buscando de manera constante es la libertad auténtica del artista, del pensamiento, del creador. Recordemos que dentro del neoclásico y dentro del movimiento de la Ilustración, este racionalismo tan extremo hace que el arte se haga un arte académico, un arte acartonado, un arte cuadrado, y sobre todo también el pensamiento. El pensamiento se influye desde un racionalismo imperante, como lo proponía Kant, como lo proponía Descartes, y que entonces el romanticismo viene nuevamente a darle una fe o un culto a lo que sería la emoción, la pasión, los sentimientos. De ahí que el término, bueno, no tenga nada que ver con una cuestión amorosa, no habla de un amor romántico, sino que el término romantique era una manera, digamos, pues despectiva de llamar a este grupo, porque eran pintorescos o los tenían por ser sumamente sentimentales. Entonces, insisto, no tiene ningún vínculo o relación con lo que nos conoceríamos nosotros como el amor romántico. Y lo que van a buscar tanto en la literatura, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, en la poesía y sobre todo en la filosofía, van a tener un criterio estético de lo sublime o lo inefable, es decir, aquello que no puede ser expresado con palabras y que solamente puede ser sentido, por supuesto a través de la vista, el tacto, el gusto, el olfato, ¿no? Entonces es una manifestación, es una corriente que le da privilegios a lo que va a ser la expresión, por supuesto en contra del pensamiento racional que impuso en su momento el movimiento del enciclopedismo y la ilustración. Las características que vamos a encontrar dentro del romanticismo es que hay una conciencia del yo, es decir, ya se pierde esta idea de colectividad traída por los ideales de la Revolución Francesa, sino que una vez más se vuelve el escritor, el artista, el filósofo, el pensador hacia sí mismo, y sobre todo van a tocar temas muy relativos a la fantasía y al sentimiento. Lo que van a buscar es el genio creador, es decir, la inspiración de lo que el artista surge en su mente, en su cabeza, en su corazón, lo va a darle más importancia, hasta crear por supuesto un universo propio, y van a tratar de desprenderse o de despegarse de todo lo que son las manifestaciones de lo común, dándole mayor importancia a lo que es diferente. Por lo tanto, van a tender a tener una originalidad que hace frente o que se contrapone a la tradición clasicista y a los cánones impuestos por la academia. Entonces cada persona, cada pensador, cada filósofo, cada artista debe demostrar lo que lo hace único. Y entonces vamos a tener que el ejercicio de la creatividad va a confrontarse
contra la imitación de lo antiguo. Es decir, ya no hay que copiar lo que antes se hacía, ya no hay que imitar lo que en algún momento sirvió, sino que ahora hay que crear cosas nuevas, hay que romper con ese pasado. Y va a tener un dejo de nostalgia por los paraísos perdidos, es decir, por la alegría de la infancia o por pues digamos, el poderío que en algún momento tuvo una nación. Y lo que va a caracterizar ahora a este movimiento del romanticismo es una obra imperfecta, obra inacabada, que va también a confrontar a esta obra perfecta que nos dio el neoclásico, ¿no? Entonces aquí vamos a ver temas incluso que rayan en lo místico, lo tétrico, lo tenebroso, lo mágico, es decir, todo aquello que rompa con lo racionalidad. Y bueno, van a poner un especial énfasis en las pasiones, en los sentimientos, en las emociones, lo podemos ver aquí en este mar turbulento en el que el cielo comienza a nublarse y una tormenta se anuncia, entonces hay un mar encrespado que trae a las barcazas pues ante la posibilidad de hundirse, es decir, vemos temas que anteriormente no se habían tratado. Los temas, por ejemplo, en la pintura, pues eran temas en donde se buscaba un preciosismo en las imágenes, en los paisajes, en la temática, y ahora aquí vemos temas pasionales, temas que de alguna manera confrontan al espíritu humano. Y lo que van a hacer los autores románticos es que van a quebrantar, ellos van a oponerse a las normas o las tradiciones culturales que de alguna manera coarten o ahoguen su libertad. Lo mismo va a pasar con el pensamiento y los filósofos, la literatura, van a proponer algo distinto a lo que se viene haciendo. Y entonces se va a hacer una renovación de temas y de ambientes. Lo que antes era pintar espacios bellísimos o pintar en interiores de catedrales o espacios luminosos o gente importante, ahora se van a ir a temas en donde hay temáticas pues de catástrofes, temáticas lúgubres, temáticas que hasta sugieren cosas oscuras o tenebrosas, por ejemplo los ambientes nocturnos y luctuosos, lugares sórdidos o en ruinas, es decir, hay un cierto tenebrismo y se va a venerar y se van a buscar las historias fantásticas como las supersticiosas, como esta veneración que se le hace ahí a este macho cabrío, ¿no? La representación, por supuesto, del demonio con brujas que están alrededor, que están evidentemente comiendo o chupándose. Vemos como los niños se quedan en los huesos, entonces chuparon a los niños, ¿no? Estas brujas que están ofertando en este aquelarre a Belcebú. Las temáticas, insisto, tienen mucho que ver con cuestiones demoníacas, con cuestiones oscurantistas, y por supuesto esto va a ir en contra de un pensamiento racional, en contra de un pensamiento en el que la razón, el intelecto alumbra, ¿no? Sino que aquí lo que va a pasar es que se regresa a cuestiones mitológicas, a cuestiones fantásticas, a cuestiones supersticiosas que de alguna manera van a darle mucha importancia a la imaginación y se van a contraponer a la razón. Entonces Schiller, por ejemplo, dice que el mundo es un poema creado por un principio denominado absoluto, ¿no? Y el artista era el único capaz de revelarlo, es decir, el artista fungía como un medium, ¿no? Hacía las funciones de un intermediario entre el absoluto, Dios o una gran fuerza creadora, y el artista que lo descubría y lo entregaba a pues los hombres, ¿no? O pues era el artista o el mismo filósofo. Entonces hay una serie de vocaciones, de emociones fuertes, de emociones irracionales, de cosas que no pasan, como gente volando sobre una cabra, sobre monos, ¿no? Colgando de las vigas, algún ente extraño con una persona colgada, alguien que dibuja un pentagrama. Es decir, hay cosas que exceden ya a la razón y va a haber una prevalencia de la intuición. Lo vemos, por ejemplo, en esta novela, de cierta manera, de caballería,
del Quijote de la Mancha, ¿no? En donde vemos este hombre que evoca un pasado medieval en donde pareciera que todo era mejor y trata de evadirse de una realidad en la que estaba, quizá a través de su locura, pero eso era también lo que hacían los románticos, ¿no? Evadirse de esa racionalidad instalados en pensamientos mágicos o los que llamaríamos como faltos de razón. Lo mismo también lo vemos en las pasiones desbordadas, como en Romeo y Julieta, en donde se conocieron solo en una ocasión y de ahí surge un amor desbordado en el cual ellos buscan a toda costa, incluso a través de la muerte, el estar reunidos. O esta serie de pensamientos y de terrores nocturnos en donde vemos la aparición de criaturas siniestras, ¿no? Que tienen este vínculo con lo que no es racional, con lo que excede a nuestra razón, o esta manera de plasmar la incertidumbre, la angustia, todas aquellas cosas que por supuesto no dan cabida a la razón y que entonces en estas pinturas, en estas obras de arte, y por supuesto lo vamos a ver también en el pensamiento, se hacen presentes. La idea entonces es preferiblemente morir joven a través de una pasión desbordada que vivir de una manera normal o cotidiana como las reglas o los cánones se imponen, de tal manera entonces que el romanticismo va a tener esta carga emocional tan fuerte que va a ser una respuesta contraria a todo el movimiento de la ilustración y del racionalismo tan absoluto que empezó a reinar en Europa.